Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. ¿Qué tan bueno eres para calumniar a otras personas o para decir mentiras? Hay algunas personas que somos más hábiles en eso. Y hoy en este devocional en casa abordaremos una parte del capítulo 21 del libro de los Hechos, donde hay varias situaciones que nos llevan a pensar en esto. Así que te invito a buscar tu Biblia y a leer conmigo Hechos capítulo 21, versos 27 al 36. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano gritando: «Israelitas, ayúdennos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo». Ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo el Efesio en compañía de Pablo y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras e inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano de toda la ciudad de Jerusalén que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás gritando: «¡Que lo maten!». Bueno, ¿qué tan bueno eres tú para las calumnias o para decir mentiras de otras personas? Yo soy Panky y este es el devocional en casa y te invito a escuchar esta canción y luego regresamos a este capítulo 21 del libro de los Hechos. Sin duda que cuando nos llevamos mal con otras personas, una de las tentaciones que más está cerca de nosotros es el tema de calumniar, de hablar mal de las personas, de a veces exagerar cosas o de hacer acentuaciones a situaciones porque la persona nos cae mal o porque quizás en el pasado o en el presente nos trata o ha dicho cosas malas de nosotros, así que queremos responder de la misma manera. El capítulo 21 de Hechos muestra una situación que ya vamos a comenzar
a ver en detalle. El capítulo 20 vemos a Pablo en esos largos viajes misioneros, y el capítulo 21 nos muestra cómo llega a Jerusalén. Y en esta situación que acabamos de leer, Pablo está en todo este proceso de acercarse a los judíos. Y en eso de acercarse a los judíos hay una acusación que se le hace a Pablo. Y se dice en el verso 27 y 28. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando: israelitas, ayúdennos, este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Bueno, vamos a mirar en detalle estas 3 cosas que se dicen de Pablo. Lo están acusando de 3 cosas. Uno, de estar hablando, de estar enseñando a todos los hombres y en todas partes. Bueno, comenzando por ahí, es una afirmación bastante exagerada. Estaban diciendo que Pablo le estaba enseñando a absolutamente todas las personas 3 cosas que dicen ellos a continuación. Y que Pablo está enseñando en contra de el pueblo, la ley y el templo. Y vamos a mirar las 3. Bueno, cuando miramos esas 3 afirmaciones que Pablo estaba hablando en contra del pueblo, pues al hacer una pesquisa por el Nuevo Testamento, por las cartas paulinas, vemos reiterativamente todo lo contrario. Pablo está preocupado por los judíos, y eso lo vemos en la carta de los Romanos. Lo vemos en otras cartas que él dirige a las iglesias. Muestra su preocupación por los judíos. Él no está hablando en contra del pueblo judío. Dicen también en estas afirmaciones, en estas acusaciones que se le hacen al apóstol Pablo, que estaba hablando en contra de la ley. Y eso también es falso. Y eso lo podemos decir porque Pablo también en sus cartas muestra con mucho énfasis cómo Jesús cumplió con todas las leyes rituales. Entonces él no podía estar hablando en contra de la ley cuando estaba afirmando a su vez que Jesús cumplió en vida todas las leyes rituales. Sí. Además, Pablo enseñó específicamente o especialmente sobre el significado y la aplicación de la ley moral. Entonces, decir que Pablo estaba enseñando, diciendo cosas en contra de la ley es otra acusación falsa. Lo tercero que dicen es que Pablo estaba hablando en contra del templo. Y esto es un absurdo a propósito de la pasada acusación y esta, porque Pablo venía del templo, venía de hacer una ceremonia, de un ritual de limpieza en el templo. Entonces, este hecho desvirtúa esta acusación. Además de estas 3 acusaciones que Pablo estaba hablando en contra del pueblo, en contra de la ley y en contra del templo, se le añade una otra. Y es que Pablo había traído a griegos al templo, es decir, había metido a gentiles al templo. Quizás, como se menciona en esta lectura que estamos haciendo de Pablo llegando a Jerusalén, quizás a Pablo lo vieron con algunas personas que para ellos eran desconocidas y ellos llegaron a la conclusión de que eran extranjeros. Pero lo más probable era que fueran estas 3 personas nazarenas que estaban acompañando a Pablo en esta ceremonia de limpieza. Ahora, por otro lado, si eso fuera verdad, si Pablo hubiese metido a extranjeros, a griegos al templo, los judíos, los fariseos, hubiesen tenido toda libertad de tomar, de retener a estas personas y de asesinarlas, porque así decían las leyes, decía la ley. Entonces el hecho de que
acusaran a Pablo de estar con una persona y de que en ese momento no tuvieran retenidos o no hubiese pasado nada en esos días pasados, es una prueba de que esa acusación también era una acusación infundada, falsa. Era muy conocido en Jerusalén los letreros en griego y en latín que prohibían a los extranjeros, a los gentiles, entrar al templo en Jerusalén. Incluso había un letrero muy conocido en toda Jerusalén que decía de esta manera: ningún gentil puede pasar por la baranda alrededor del santuario y del recinto cerrado. Quien quiera sea sorprendido quedará sujeto a la pena de muerte, que inmediatamente se le aplicará. Si esto no había pasado, si una persona no había sido sorprendida, ya sea amiga de Pablo, conocido, lo que sea, si eso hubiese pasado, ellos hubiesen tenido toda la libertad, digamos, dentro de la ley para sacarlo de ahí y sentenciarlo a muerte, como bien decían las leyes. Finalmente, a propósito de este tema de las calumnias y de hablar cosas falsas, falsedades de otras personas, otra implicación que tiene este tema de hablar mal es que normalmente las cosas, cuando son chismes, cuando son inventos, cuando son exageraciones de las personas, normalmente se van creciendo, ¿no? Estas historias que nos cuentan a veces, que me dijeron que si sabías que no sabes lo último que ha pasado. Bueno, en el verso 30 del capítulo 21 es una descripción gráfica de lo que pasó con Pablo a propósito de estas acusaciones falsas, como poco a poco estas personas conscientemente fueron contagiando a las personas de estas falsedades, hasta llegar a lo que dice el verso 30. Toda la ciudad se alborotó, toda la ciudad. La gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó de templos a rastras, e inmediatamente cerraron las puertas. Otras versiones dicen que de boca en boca. Es decir, estas afirmaciones falsas rodaron de boca en boca hasta desencadenar digamos, estos disturbios, estas algarabías de las personas, tanto que querían asesinar a Pablo. Bueno, estamos en el momento de confesión y creo que es una muy buena oportunidad para que tú puedas pensar en tu vida. ¿Qué tanto cometes el pecado de la falsedad, de la calumnia, de la mentira hacia otras personas? Quizás a veces pasa, a todos nos pasa, hay personas con las que no nos relacionamos bien y aprovechamos ciertas oportunidades para sembrar malos pensamientos, malas ideas de esa persona que no me cae bien, que no me agrada o que en el pasado me hizo mal, y sembrar un mal pensamiento en otras personas, quizás algo verdadero, pero que le agregas una cosa que no es, lo que lo convierte en algo falso. ¿Qué tanto la calumnia está en tu vida? Estamos muy tentados a veces en las relaciones de esposo y esposas, cuando llegan, digamos, un tercero y, digamos, la esposa tiene la posibilidad de desahogarse con la otra persona. Allí hay una gran tentación, ¿no?, de exagerar o de contar el cuento de una manera, digamos, no real. Entonces, en este momento de confesión, piensa por un momento qué tanto la calumnia está en tu boca, en tu mente, en tu alma. Qué tanto eso afecta a otras personas que están cerca de ti. Qué tanto necesitas ser como libre de esa situación, que a veces hay personas que hasta son presas de este pecado, digamos, de estar inventando chismes, diciendo cosas falsas de otras personas. Si ese es tu caso, de pronto
de pronto un caso, digamos, una práctica menor de vez en cuando, o de pronto una práctica aguda que está presente en tu vida todo el tiempo, igual tienes que pedir perdón, arrepentirte y venir a Cristo para que Él te libere de ese pecado y para que seas consciente de que necesitas a Dios y que debemos actuar en verdad. Porque la verdad nos hace libre, la verdad que es Cristo, pero la verdad también, digamos, en nuestras relaciones, en todos los niveles y en todos los sentidos. Señor, te damos gracias por esta palabra, porque nos pone un espejo, Señor, con respecto a nuestra situación, a lo que nosotros somos como hombres, a esta tentación que tenemos de mentir, de calumniar, de exagerar cosas, a veces por quedar bien con las otras personas, a veces por no herir a las otras personas, Señor. Estamos mintiendo, exagerando, diciendo cosas que no son. Señor, te pedimos perdón si en nuestra vida hay prácticas de calumnia, de mentira, Señor, hacia otras personas que dañan y ofenden. Ayúdanos, Señor, a sacar el dolor que a veces nos empuja hacia la calumnia, Señor. Quizás el pecado de la ira nos empuja hacia otro pecado, el pecado de la mentira y de la calumnia, Señor. Así que ayúdanos, te pedimos. Te pedimos también por estas personas que hemos dañado y ofendido a propósito a causa de nuestra calumnia, Señor. Ayúdanos a tener la firmeza para pedir perdón si hemos mentido con respecto a alguna persona, a alguna situación, a alguna organización. Ayúdanos, Señor, a enfrentar eso. Te pedimos perdón y ayúdanos a enfrentarlo, a pedir perdón y a restaurar si es necesario. Señor, confesamos este pecado y declaramos, Señor, delante de ti que te necesitamos, Dios. Necesitamos a Jesús, quien obró con verdad en toda su vida. Que confrontó los problemas, las situaciones, obrando y diciendo la verdad. Gracias por esta palabra, Señor, porque nos anima, Señor, a dejar estas prácticas en nuestra vida. Amén. Bueno, espero que esta palabra te esté confrontando, pero todavía quedan más cosas para decir. Así que te invito a escuchar esta canción. No te muevas, que ya regresamos. Yo tengo un creador, Él me formó y desde la eternidad mi vida redimió. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Vamos a decir: yo tengo un Padre. Yo tengo un Padre. Bueno, gracias por continuar ahí. A propósito de este tema de las calumnias, a Pablo lo estaban enjuiciando por estas cosas que estaban diciendo las personas que supuestamente él había dicho en contra del templo. Quiero dar un poquito de contexto porque estas afirmaciones eran tan escandalosas para los judíos. Bueno, hay que decir que el templo era sagrado para el pueblo judío, era muy sagrado. Así que cualquier cosa que se hablara en forma negativa sobre el templo, esto era una razón para condenar a alguien a muerte. Y si leemos y echamos hacia atrás nuestras Biblias, vamos a encontrar varios casos de personas que fueron condenadas a muerte por supuestamente hablar mal del templo. La primera persona que encontramos en un episodio parecido a este es en Mateo 26:61, el propio Jesús. Una de las acusaciones que se decía de Jesús para inculparlo, para llevarlo a un juicio, era que él había dicho cosas en contra del templo. Más adelante, precisamente en el libro de los Hechos, también encontramos a Esteban, el primer mártir, que
también fue acusado por decir cosas en contra del templo, y en Hechos 6:13 encontramos eso y vemos cómo él fue sacado a las afueras de la ciudad y fue apedreado. Un paréntesis acá de las vueltas y de las paradojas que da la vida. En esa muerte de Esteban, que fue apedreado a las afueras de la ciudad, una de las personas oculares, uno de los testigos oculares, y que además incitó la muerte de Esteban, era Pablo, la persona que ahora parecía iba a tener el mismo destino que Esteban, la persona a la que él había incitado a las personas a asesinarlo por supuestamente decir cosas en contra del templo. Bueno, cerramos paréntesis ahí. Y una cosa más que pudiéramos añadir acerca de por qué para los judíos el templo era tan importante, más o menos para verlo en esta dimensión. Para los judíos, Israel es el centro de las naciones del mundo. Israel como país es el centro de las naciones del mundo. Jerusalén es el centro de Israel. Y el templo es el centro de todo. Es decir, para los judíos el templo era lo más importante para su vida, por su historia, por su connotación religiosa, por su connotación social, económica, en todo sentido. El templo era lo más importante. Así que cualquier persona que hablara en contra o dijera algo en contra del templo era sentenciada a muerte, como bien lo dijimos ahorita en estos letreros que aparecían en el templo en varios idiomas. Bueno, estamos en la sección de adoración. ¿Y qué pudiéramos decir a propósito de lo que está pasando acá en este texto? Bueno, podemos decir que milagrosamente Dios usó a un comandante romano para salvarle la vida a Pablo. Pablo evidentemente estaba en peligro de morir por estas acusaciones que se les estaban haciendo. Cualquier persona que era acusado de esto podía ser asesinado en el acto sin la posibilidad de tener un juicio. Normalmente estas personas eran sacadas a las afueras de la ciudad y apedreadas, así como pasó con Esteban. Pero en el caso de Pablo la gente estaba tan indignada, comillas, que querían asesinarlo ahí mismo. Fue cuando este comandante, alguien le avisó, alguien de su ejército le avisó lo que estaba pasando, la gente se estaba alborotando y él salió de la fortaleza de donde estaba, llegó hasta donde estaba el pueblo judío y todo este desorden y detuvo todo. Este comandante de nombre Claudio Lisias, por lo que se dice en el verso 26 del capítulo 23 del libro de los Hechos, era una persona con mucho poder, quizás la persona con más poder dentro del ejército romano, una persona que por lo menos tenía mil hombres a su cargo, que tenía muchos centuriones, digamos, a su cargo también, que era muy conocido en toda Jerusalén y que también inspiraba mucho respeto. Las personas cuando lo vieron llegar a él dejaron de golpearlo. No solamente por el respeto que generaba a esta persona, sino también porque ellos sabían en el fondo que ellos también podían ser llevados a prisión por incitar a la sedición. Entonces no solamente se iban a llevar a Pablo, sino a estas personas. Ellos dejaron de golpear a Pablo y literal Dios ahí le estaba salvando la vida a Pablo. Entonces Dios usó a este comandante del ejército romano para salvarle la vida a Pablo. Ahora, en este momento de oración, quizás vale la pena recordar todas las veces que Dios en su bondad nos ha salvado la vida. ¿Cuántas veces te ha salvado la vida a ti? De pronto tú has estado muy enfermo, tú has estado en una situación de peligro, ya sea por un accidente o por una enfermedad o por una situación de violencia, y Dios te ha salvado literalmente, ha usado a otra persona para salvar tu vida. Pero también sabemos que por la evidencia bíblica, que también sabemos que Dios nos protege todo el tiempo a través de sus ángeles, de situaciones que ni siquiera nos percatamos que pasan, y Dios nos ha salvado innumerables veces. Y yo creo que ese puede ser un buen motivo de agradecimiento. Así como pasó con Pablo, que Dios dispuso todas las cosas para que este comandante del ejército romano lo salvara. También nos ha salvado a nosotros de muchas cosas.
en nuestra vida. Quizás has pasado por el coronavirus en estos días o una persona muy cercana a ti y aún sigues con vida. Bueno, es por la buena voluntad de Dios. Entonces, alabemos a Dios por eso, por su bondad. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque aquí vemos, Dios, como tú obras de distintas maneras, Señor, para hacer llevar a cabo tus planes, así como en este caso salvaste la vida de Pablo a través de este comandante romano. Sabemos, Señor, que tú has salvado también nuestras vidas de muchas maneras. Quizás nos has librado, Señor, de la muerte, de un accidente, de una enfermedad, de una situación violenta. Y, Señor, te adoramos por eso, porque ahí podemos ver tu bondad, Señor. O quizás también en estos días tú nos has salvado de esta pandemia, a nosotros o a un familiar cercano, a un amigo. Y te adoramos, Señor, por tu bondad, porque ahí podemos experimentar tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes planes con cada uno de nosotros. Y cuando permite que pasen cosas, así como en este caso de Pablo, siendo golpeado, es para glorificarte al final, Señor. Te damos gracias, Señor, por eso y te adoramos. Vemos, Señor, en estas situaciones, recordamos el pasado, Señor. Quizás las situaciones que conocemos, pero también las que no conocemos. Todas las veces que tú nos has salvado, nos has librado, Señor. Y podemos ver allí tu bondad, Señor, tu amor, tu cuidado. Y por eso te adoramos y te exaltamos. Amén. Bueno, ¿sigues pensando en esta pregunta de qué tan calumniador eres? Que Dios siga tratando con nosotros ese aspecto de nuestra vida. Te invito a escuchar esta canción. No te vayas, que ya regresamos. Siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si yo estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que dio a su Hijo para morir en mi lugar. Bueno, a propósito de la pregunta de qué tan calumniador eres o qué tan hostigador eres con respecto a las mentiras, una de las situaciones que se teje alrededor de esta historia es esta idea del exclusivismo en la religión judía. Una de las cosas que se dicen de Pablo, una de las acusaciones que se dice de él, es que él estaba metiendo a griegos, a personas gentiles, dentro del templo. Eso era una mentira, era una calumnia, pero detrás de eso también está esta actitud, digamos, de exclusivismo y también de exclusión hacia otras personas que son distintas a nosotros con respecto a la fe. Bueno, la historia nos dice, si seguimos leyendo el libro de los Hechos y las cartas, que los judíos debían y al final aprendieron a adorar a Dios con los gentiles. Estas personas que ellos en este momento las estaban rechazando, que no estaban queriendo que estuvieran ahí, al final ellos aprendieron a adorar con ellos también. También vemos cómo los judíos cristianos los vemos en el Nuevo Testamento promoviendo lo que se llama la Iglesia Universal, siendo una familia de Dios, donde no hay límites geográficos ni sociales, sino que cuando todos estamos conectados bajo la premisa de que adoramos al mismo Dios y
que creemos en Jesús, quien es nuestro Redentor, todas esas barreras se destruyen. Y eso fue precisamente lo que pasó cuando Jesús murió y se rasgó el templo. Todo este tema de ceremonias, toda la historia de los levitas y el mismo templo pasó a un segundo plano y ya no tenía nada de importancia, porque ahora Jesús era el centro y es el centro de todo. Así que en esta sección de súplica creo que podemos pedir por esta dificultad que tenemos a veces de aceptar a otras personas, así sean de nuestra misma fe, así sean de personas cristianas también, que confiesan a Jesús, que creen en Jesús, pero que como creen, piensan y viven distinto la fe a como nosotros la vivimos, las rechazamos. Bueno, esta es una idea que tajantemente se rechaza en el Nuevo Testamento. Más bien se nos anima, se nos promueve a que vivamos esta verdad de la Iglesia Universal con alegría, con gozo, viendo cómo Dios llega hasta lo último de la tierra con personas que son tan distintas a nosotros. Así que supliquemos para que por lo menos el lugar donde tú estás, en el grupo cristiano donde tú estás, en la iglesia donde tú estás, pueda ser una iglesia comprometida con crecer en unidad con otros cristianos, y no que seamos cristianos solitarios, aislados, defensores de cosas religiosas, pero que hacen que apartemos a otras personas precisamente por nuestra actitud, así como hacían estos judíos con algunos gentiles cristianos. Señor, te suplicamos que nos ayudes a tener una actitud, Señor, más sana con respecto a otros cristianos y también a otras personas. Ayúdanos a entender, Señor, de que tú has tenido este plan de escoger a una gran familia en toda la tierra que se ha de convertir en la Iglesia Universal. Ayúdanos a entender que nosotros somos una pequeña porción de eso, pero que las personas por las que tú enviaste a Jesús a morir y a rescatarlos va mucho más allá de nuestra comprensión, de nuestras capacidades de ver y de vivir la iglesia, Señor. Suplicamos, Señor, por unidad. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las diferencias que hay, Señor, en amor, con gracia con otras personas. Ayúdanos a propósito a hablar en verdad, pero también con gracia y en amor con otros hermanos, Señor. Ayúdanos a ver al otro, Señor, como parte de la familia de Cristo. Así piense distinto a mí, Señor. Ayúdanos a ver lo que tú haces en esa persona y a través de esa persona para edificar a otros. Te suplicamos, Señor, por eso. Amén. Bueno, te invito para que no te despegues, que ya regresamos a la última parte del devocional en casa. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir?
Bueno, gracias por llegar hasta el final de este devocional en casa. Y en este momento de acción de gracias es la manera de responder a la palabra, cómo se materializa, qué podemos hacer esta semana para comenzar a transformar nuestras vidas, paso a paso, ¿no? Yo he pensado en varias cosas muy sencillas a propósito de este tema de las calumnias, de esta actitud de mentir, exagerar, decir cosas que no son falsas de otras personas o de pronto de nosotros mismos. Una cosa que podríamos hacer es no entrometernos en conversaciones que tengan que ver con calumnias hacia otras personas. No entrometernos en ese tipo de conversaciones. Si hay alguien que nos está contando algo de otra persona y sabemos que quizás no va por buen camino, ¿cómo podemos decirle a esa persona, mira, no me cuentes eso? Quizás la mejor forma de cultivar una cultura de buena comunicación sin falsedad podría ser tener el siguiente paradigma con las conversaciones con otras personas. Si lo que me estás contando o si lo que me vas a contar, porque a veces hay personas que se acercan y nos dicen, oye, ¿sí supiste qué? ¿Sí sabías qué? O ya te enteraste qué. Quizás podríamos usar este paradigma. Si lo que me vas a contar de esa persona es para edificar, para ayudar, para bendecir a esa persona, cuéntamelo. Pero si es solamente para enterarme porque sí, no me cuentes, no me cuentes nada, no quiero participar en esa conversación. Otra vez, si lo que me vas a contar es para bendecir, para edificar a esa persona, pues hablemos, conversemos. Si es para solucionar algún problema, pero si es solamente para chismear, para agregarle un pedacito más al cuento, no me digas más. Es una manera de cultivar que en nuestras conversaciones haya verdad, y haya transparencia. Y a propósito, porque desde el Antiguo Testamento Dios, incluso este tema es tan importante que Dios incluyó esto dentro de los 10 mandamientos. El mandamiento número 9 que encontramos en Éxodo 20:17 dice de esta manera. 16. No des falso testimonio en contra de tu prójimo, es decir, no digas mentiras, no exageres, no digas cosas que no son. Yo creo que ese puede ser parte de los compromisos de esta semana, revisar tu vida, pensar en tus relaciones, quizás en algunas personas, o quizás eres tú la persona que con frecuencia está diciendo falsedades de otras personas. Revisa tu vida, revisa tus relaciones, revisa tus conversaciones, qué tan inmerso estás en las falsedades, qué tan practicante eres, o de pronto qué tan golpeado eres por la falsedad de otras personas hacia ti. Y si eso es así, déjale eso a Dios, que Él se encarga de eso. Pero si eres tú el que estás inmerso o eres el que está propiciando esas falsedades, revisa tu corazón, pídele perdón a Dios y que esta semana sea una oportunidad para ir dejando esas prácticas a un lado. Así que oremos comprometiéndonos con Dios para vivir en verdad. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra a propósito es verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir esta semana en la verdad, es decir, anclados a Cristo, sabiendo que en Él tenemos todo. Ayúdanos también a vivir, Señor, una vida diáfana, transparente, Señor, honesta, en lo que decimos de nosotros mismos y de otras personas, o de una iglesia, de una organización. Ayúdanos a actuar en verdad. Ayúdanos a no incentivar la mentira, lo que se diga de mentira, pero también los actos de mentira, Señor. Ayúdanos a vivir en la verdad. Te pedimos, Señor, que esta semana nos deje oportunidad, Señor, escenarios donde podamos poner a prueba esta situación. Decir la verdad, actuar en verdad y bendecir a otras personas a través de la verdad. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de conversaciones, de personas, de situaciones, de
de costumbre, Señor, alrededor de la mentira y de la falsedad. Señor, una de las marcas del discípulo de Cristo es la verdad, Señor. Porque vivimos, creemos en la verdad, así que también vivimos la verdad. Te damos gracias por tu palabra, porque es rica, porque tiene muchas cosas que nos edifican y nos animan a seguir adelante. Amén. Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final de este devocional en casa. Si no te has suscrito, por favor, ¿qué estás esperando? Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, por favor, compártelo. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.